Estimados amigos, estimados oyentes y para todas las personas que nos escuchan y que nos conectan en este momento para esta emisión de esta conferencia, de esta presentación sobre la meditación para el autoconocimiento, queremos brindarle a todos ustedes una buena noche con la esperanza de que al acompañarnos podamos entre todos nutrirnos con una serie, digamos, de principios y valores que aquí se van a presentar y sobre todo sobre una práctica tan milenaria como lo es la meditación en una integración con lo que es el autoconocimiento de una persona. Primero que todo quiero comentarles que la institución gnóstica se encuentra distribuida por todo el planeta Tierra en 33 países diferentes en donde se imparte este conocimiento, esta sabiduría en una forma voluntaria y sobre todo muy práctica para todos aquellos que gustan de este tipo de estudios trascendentales. Aquí justamente en Europa estamos ubicados en 8 países diferentes y en este momento que hacemos esta transmisión que la estamos haciendo desde la ciudad de Madrid, capital de España, tenemos a nuestro favor más de 30 centros de estudio distribuidos por la geografía de este hermoso país, a través de los cuales pues se imparte esta sabiduría y este conocimiento para todas aquellas personas interesadas en poder saber las cosas trascendentales de la vida, del cosmos y sobre todo del quehacer humano. En esta noche vamos a tratar un tema dentro de los cientos de miles de temas que estudia el gnosticismo universal. Pero vamos a hacer un énfasis en algo muy práctico que es la meditación. Quiero decirles antes de iniciar el tema en sí, que normalmente una persona, por ejemplo, suele quedarse dormida y alguien que lo vio dice, estabas en una muy buena meditación. Queremos decirle que la meditación no es dormir bien. La meditación tampoco es aquella posición que puede adquirir una persona cuando de pronto se pone como a pensar en algo y mientras piensa, pues guarda como un silencio. Y los que lo ven en esa posición dicen, he ahí, este hombre o esta mujer está en una meditación. Pensar no es meditar. Entonces nos preguntamos, bueno, si no son aquellas cosas, ¿qué es realmente la meditación? No lo podríamos resumir aquí en una sola palabra porque para eso entonces a continuación viene el conferencista para hacerlo. Pero sí queremos de todas maneras hacer un énfasis en que aquella persona que logra
digamos, la meditación como ciencia, como una práctica que se convierte en un elemento científico para el interior de una persona, puede ir al encuentro de sí mismo. Ir hacia el encuentro de sí mismo quizás sean de las cosas más extraordinarias que le podría pasar a cualquier ser humano. Desafortunadamente todos nosotros tenemos un proceso de educación que siempre nos conduce a que busquemos las cosas hacia afuera. Pero hoy les estaremos invitando a todos ustedes para que busquemos aquello que jamás podremos encontrar afuera, lo vamos a tener en nuestro interior. Y para poder lograr esta maravilla trascendental del ser humano, se logra a través de la técnica científica de la meditación. Cuando una persona logra llegar a ese nivel de la meditación correctamente, con todas las características que ella posee, esa persona se dará cuenta que está redescubriendo un universo que jamás había pensado, ni había estimado, ni nadie se lo había dicho, que está en su propio interior. Entonces, la meditación nos lleva a sondear esos lugares trascendentales, por supuesto que son del espíritu que está dentro de la persona humana. Pero este tipo de cosas no pueden admitirse sencillamente porque la persona cree o no cree, porque eso no nos conduce realmente a algo, digamos, objetivo. La objetividad de la gnosis, ella es 100% práctica, y hoy vamos a hablar de una de ellas, que es la meditación. Hay un particular dentro del gnosticismo universal, y es que siempre se plantea que el ser humano anda por las calles haciendo sus actividades del diario ir y venir, pero lo hace en una condición de una conciencia dormida, en el sentido aquel que la persona no tiene la posibilidad de tener una objetivización de lo que hace. Y entonces acá se va a comentar en qué consiste esto. Lógicamente que el invitado nuestro para esta noche, él se llama Ignacio Contreras, quien es el encargado de llevar las directrices de la Asociación de los Estudios Gnósticos, que están debidamente institucionalizados acá en España. Y será él quien haga la profundidad sobre cómo lograr ese misterio trascendental que yo puedo hacer en mi propia casa, en mi propio hogar, pero sobre todo en mi propio interior, para yo poder saber quién soy. Normalmente una persona consideraría que sabe quién es, porque sabe cómo se llama, dónde estudió, dónde vive, en qué trabaja, cuáles son sus gustos, cuáles son los libros que lee, cuál es su familia, cuál es el origen. Pero fíjense ustedes que todo lo que estoy diciendo pueden ser más bien como una serie de datos técnicos para un currículum, pero no es la parte objetiva del interior de una persona. Entonces, ¿quién es una humana persona, pero en su parte real, por dentro? Eso solo lo puede lograr quien se introduce dentro de la otra área científica que se llama el autoconocimiento. Entonces, esta tarde vamos a integrar las dos partes, la técnica científica de la meditación y la técnica, por supuesto, también científica de lo que es el autoconocimiento de una persona. Cuando una persona se mira al espejo, ella considera conocerse porque todos los días lo hace. Pero cuando ella comienza a través de estas técnicas de la autoconocimiento a hacer el proceso investigativo de sí mismo, entonces comenzará a descubrir esa cantidad de aspectos que en el interior de todo ser humano se esconden, desconocidos para el mismo dueño. Puede ser que la persona, por ejemplo, sea un gran concertista de piano, pero no lo sabe, porque el valor lo lleva por dentro. Pero la vida
nunca le brindó un escenario donde él pudiera sacar a flote esa capacidad, esa facultad o atributo. Entonces, no lo sabe que él lleva esa gran virtud por dentro. Pero de la misma manera pasa con otro tipo de cosas que son menos nobles. Normalmente uno no pensaría que hubiesen cosas que en su interior fueran como denigrantes o malsanas. Sin embargo, en la psicología del ser humano suelen esconderse. Entonces, hemos venido a esta temática para poder descubrir quién soy y qué hay dentro de mí, para que podamos tener un balance para nuestra vida sobre qué son aquellas cosas que dentro de mí me sirven para poderlas ponderar y poderlas multiplicar y tener una vida de mayor armonía y sobre todo de una pulcritud humana frente a lo social, frente a sí mismo y frente al cosmos. Pero también poder identificar cuáles son aquellas cosas que hay dentro de mí y que realmente no me conducen a actitudes, digamos, positivas de la vida, sino que por el contrario, me conducen al error y me conducen al dolor y finalmente incluso hasta a las lágrimas cuando con ese tipo de cosas se le hace daño a otros o me hago daño a mí mismo. Entonces, ¿cómo logro un equilibrio interior? Necesito autoconocerme a través de la herramienta de la meditación. Así de que con esta pequeña presentación vamos a dejarlos a todos ustedes en compañía del desarrollo de nuestro conferencista Ignacio Contreras y les vamos a pedir un favor. Resulta de que aquí van a encontrar un link en el cual ustedes pueden hacer una inscripción a un curso que continuadamente después de esta conferencia pues va a seguir. Lógicamente que la persona que se inscriba pues allí se le dirá los días, los horarios, las fechas, todo en detalle para que sepa cuándo debe de estar en contacto y en comunicación para que haga un curso completo para aquellas personas inquietas que ya están de pronto como, digámoslo de esa manera, un poco hasta cansadas de tantas cosas que pasan por ahí por el mundo, de tantas promesas que hay, pero que realmente no han logrado cubrir o saciar nuestra auténtica expectativa objetiva de la vida. Para ese tipo de personas los invitamos entonces para que se inscriban y también para todos aquellos que nos están escuchando y que quieran realizar cualquier tipo de pregunta o un planteamiento o una inquietud o una opinión con el desarrollo de lo que aquí se planteará seguidamente, lo pueden hacer libremente y posteriormente se les estará entregando las respuestas en forma personalizada si la persona se identifica o se entregará en forma generalizada para todas aquellas personas que hayan de todas maneras hecho su paso y su inscripción en el día de hoy por esta temática. Así de que el segundo favor que voy a pedirles es vayan, si fuese necesario, con mucho detenimiento atendiendo lo que a continuación se va a desarrollar. Porque se dicen grandes verdades que se hace necesario incluso tener un cuaderno para que yo tome apuntes de la presentación que a continuación vamos a ver. Así de que lo dejamos entonces con nuestro conferencista internacional Ignacio Contreras. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ignacio Contreras. En este día queríamos presentarnos como instructor de la cultura gnóstica y en este día vamos a invitarles a todos a hacer un viaje de reflexión hacia dentro de uno, que ojalá que a través de las herramientas que vamos a tratar de reflexionar entre todos, pues nos ayude a tener una vida plena, una vida más consciente, una vida sin quizás tantos errores, que son los que originan el dolor y el sufrimiento para nosotros y las personas que nos rodean. Y son los que nos complican la existencia y hacen
que se vayan originando problemas de todo tipo. Nadie, absolutamente nadie, quiere tener problemas en la vida de ningún tipo, ni de salud, ni económicos, ni de convivencia, pero muy pocas personas se dedican a estudiarse, a mirarse a sí mismos para eliminar las causas que originan esos problemas. Entonces, esta en realidad es una reflexión de vida para cambiar la vida que cada uno tiene. Es necesario antes que cambiemos o nos cambiemos a nosotros mismos, pero en base a una actitud consciente, para darnos cuenta de las actitudes que nos están haciendo daño, de las que son profundamente negativas y tenemos arraigadas, pero que no tienen ninguna utilidad, y tenemos que hacernos conscientes de nosotros mismos y de este tipo de actitudes mentales, emocionales o incluso físicas o verbales, que son las que están haciendo de nuestra vida un infierno, y que todos tenemos la posibilidad de hacer un cambio, siempre en base a la conciencia, siempre en base a hacernos conscientes de sí mismos. Por eso la gnosis significa el conocimiento, pero el conocimiento de uno, no el conocimiento que se pueda aprender en un estudio, en cualquier academia de las que existen, sino que en realidad es un estudio de sí mismo, es lo que conozcamos de sí mismo y por lo tanto lo que comprendamos de sí mismo. Entonces, en la medida que nos vamos conociendo o autoconociendo, vamos siendo libres de esas actitudes negativas y por lo tanto vamos entrando en la vía de la felicidad. La felicidad es imposible mientras seamos o sigamos siendo esclavos de nuestras reacciones, pensamientos y emociones negativas. Y el único que tiene el poder de quitar esas cadenas somos cada uno de nosotros, porque somos los que las hemos creado, en forma siempre inconsciente. Por eso la meditación es una herramienta fundamental de esta y de todas las épocas, que nos ayudan a integrarse con nuestra verdadera realidad, que en nosotros es nuestra propia conciencia. Entonces, antes de profundizar y de ir desgranando un poco la secuencia de esta conferencia, quisiéramos definir o tratar de abordar qué es la meditación simple desde el punto de vista gnóstico. La meditación en realidad es una herramienta que se ha utilizado desde siempre, desde los albores de la humanidad, donde hubo personas que buscaron integrarse con sí mismos, consigo mismos. Y cuando decimos esto nos estamos refiriendo a nuestra verdadera realidad, ya que el ser humano está compuesto de muchos o múltiples factores. No somos simplemente una única forma simple de actuar, sino que dentro de nosotros hay diferentes niveles, diferentes factores que condicionan cualquier actuación que nosotros hagamos en la vida. Entonces, si nos vamos simplemente al punto de vista elemental, podríamos decir que la meditación nos ayuda a compensar el desgaste que tenemos en el día a día. Es decir, en ese estrés que va cargando el cuerpo físico cuando lo sometemos a la acción continuada de acciones de trabajo en los que no nos da tiempo, no llegamos a terminarlas, en los que queremos hacer más de lo que en realidad podemos o nos da tiempo, pues el cuerpo va llenándose de un estrés que no deja de ser un desgaste. Ese desgaste nervioso, psicológico, emocional y mental se traduce, por supuesto, en una merma de nuestras capacidades vitales que puede desembocar en diferentes tipos de enfermedades. Pues la meditación nos ayuda a desconectar, a dejar de estar gastando continuamente nuestra energía, a través de lo que pensamos continuamente, de lo que estamos sintiendo, etc. Separar lo que estamos viviendo, separar el día a día, en un instante en el día que nosotros busquemos en nuestro hogar, en un lugar tranquilo donde podamos relajarnos y desconectar la mente, desconectar las emociones y quedarnos simplemente en un estado de armonía, obviamente tiene mucho beneficio para nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestra salud física. Y nos ayuda a concentrar los esfuerzos siempre en una mejor forma. Por supuesto, entonces nos ayudaría la meditación a serenarnos. Piensa que en el día a día a veces uno va adquiriendo actitudes emocionales de estrés o de nerviosismo
que difícilmente se serenan, porque son continuamente las situaciones o problemas que tenemos que afrontar y que quizás todos buscamos o buscan evadir esos problemas pues con sustancias alcohólicas, sustancias de drogas o cualquier emoción fuerte que nos ayude a olvidar eso que estamos viviendo. Pero que todos tenemos una herramienta mucho más efectiva que en realidad está dentro de uno mismo y que nos ayudaría a serenarnos, es decir, a tener serenidad. La serenidad es un silencio mental, es una armonía o paz emocional. Y esto es fundamental para que aflore en nosotros eso que está más allá del cuerpo, de la mente y de los afectos, que es nuestra alma, nuestra conciencia, que necesita expresarse como una luz, como la luz del sol necesita expresarse sin que haya nubes que le impidan llegar hasta la tierra, pues así nosotros necesitamos despejar esas nubes de pensamientos que continuamente a veces nos asaltan, esas emociones desordenadas que hacen confundir la mente y no saber cómo actuar ante un problema. Pues la solución está en una serenidad. Esa serenidad, obviamente, hay que conquistarla en base al ejercicio de la meditación, en base a poner atención a lo que estamos pensando, atención a lo que estamos sintiendo, en tratar de tener un cuerpo dinámico a través de los ejercicios, a través de una selección de lo que comemos, etc. Todo ello va haciendo poco a poco que vayamos adquiriendo estas herramientas, que como todas hace falta trabajarlas para poder usarlas en forma conveniente. Todo esto nos ayuda a separarnos de los problemas para afrontarlos con otra óptica. Si nosotros estamos involucrados en lo que estamos viviendo, en los eventos de la vida, es muy difícil que podamos tener comprensión y conciencia de cómo actuar en forma correcta para solucionarlo. Hace falta siempre un ejercicio de serenidad, un ejercicio de separación psicológica, emocional y mental de lo que nos está sucediendo. Y normalmente cuando tenemos algún problema, lo que solemos hacer es pensar continuamente en eso que nos está pasando, en tener un sentimiento en el plexo solar, por encima del ombligo, continuamente una emoción que nos atenaza en base al problema que estemos viviendo. Todo esto se traduce en un nerviosismo físico y muy difícilmente en esa actitud o en ese estado vamos a encontrar una solución, sino que lo que solemos hacer es contarle esto a algún amigo, a alguien que nos oriente. Y si se lo contamos a 2 o a 3, quizás nos den 3 soluciones diferentes, en base por las experiencias vividas por cada uno de ellos, pero no por la nuestra, y por lo tanto es muy difícil quizás que nos den la solución correcta que nosotros necesitamos. Quizás el error más grande de la vida es un equivocarse por culpa de los demás. Quizás es más conveniente que tomemos decisiones por sí mismos, pero claro, en base a una actitud consciente. La conciencia es la que nos da siempre la solución exacta. Pero para que actúe la conciencia en nosotros tiene que haber una serenidad mental, emocional y física. Ahí están los pasos de la meditación que luego vamos a abordar en esta presentación. Pero entonces cuando nos separamos de esos eventos, de esos problemas, casi siempre esto nos ayuda a dar la mejor solución. Quizás, por ejemplo, todos hemos visto o hemos jugado al ajedrez con alguien. Si nosotros queremos ganar, pues tenemos la actitud emocional de ganar, eso ya empaña la mente, empaña la emoción, empaña la acción y probablemente la solución que queremos dar está atenazada por el deseo de ganar y quizá por las burlas del otro cuando nos gane, etc. Sin embargo, alguien pasa sin ningún tipo de interés de ganar o perder, alguien ajeno a esa partida, mira el tablero y sabe qué pieza mover, porque quizás él está separado completamente de cualquier tipo de interés, deseo o emoción. Entonces la conciencia actúa libre. En nosotros, para que la conciencia actúe con esa libertad, tiene que estar libre de las cadenas, de los intereses egoicos o personales o los deseos o los miedos o complejos que a veces nosotros cargamos simplemente por una falta de conciencia de sí mismo o comprensión de sí mismo. Entonces fíjense que
todo esto nos ayuda en la meditación, pero que quizás el aspecto más importante es que nos ayuda a integrarnos con nuestra verdadera realidad. La verdadera realidad de uno está a veces oculta en el conjunto de experiencias que hemos tenido en la vida que han hecho que vayamos creando una personalidad pues llena de resabios, llena de desconfianzas, llena de amarguras, de quizás recelos o odios hacia ciertas personas, según lo que hayamos tenido que vivir cada quien. Que también esa identidad que nosotros tenemos está llena de elementos y actitudes que hemos ido nosotros creando y arrastrando a lo largo de la vida que no son positivas, actitudes negativas con nosotros mismos, a veces autodestructivas, a veces profundamente negativas para conseguir cualquier objetivo o cualquier triunfo en lo que vayamos a emprender en la vida. Y sin embargo no las soltamos, no las eliminamos, las seguimos conservando, las seguimos arrastrando y a veces hasta alimentando. Y nos condicionan en nuestra forma de pensar y muchas veces en nuestra forma de actuar. Sin embargo, si nosotros fuéramos conscientes de sí mismos, haríamos limpieza, es decir, como el que enciende las luces de la casa y se da cuenta de lo que está en desorden y de lo que hay que barrer y sacar como basura, pues nosotros debemos hacer igual dentro de uno mismo. Pero para ello quizás tendríamos que hacernos un poquito conscientes de qué somos. Porque nosotros a veces actúan en nosotros elementos destructivos, pero a veces no. A veces actúan valores en el alma que nos alegra profundamente de ver cómo alguien es capaz de dar en un acto de nobleza un sacrificio para ayudar a otros, como hemos estado viendo, por ejemplo, en estos momentos de confinamiento por el coronavirus, donde ante cualquier situación difícil en la vida, el ser humano es capaz de dar lo mejor de sí mismo y lo peor de sí mismo, ¿verdad? Y todo eso está dentro de uno. Y entonces nosotros, ¿quién somos? Es muy difícil dar esta respuesta desde fuera, nos la tenemos que dar cada quien. Y para darla hace falta activar la conciencia de uno, despertar, ser consciente de uno mismo, para que vayamos dándonos cuenta de quién somos nosotros, porque no nos interesa quiénes son los demás. Lo que nos interesa es comprendernos para poder comprender. Entonces, fíjense que dentro de lo que nosotros somos, desde el punto de vista del gnosticismo, somos tres cosas fundamentales. Somos lo que hemos aprendido en esta vida. Esa es nuestra personalidad. La personalidad o nuestra identidad se ha conformado por lo que hemos aprendido. Eso que hemos aprendido son conceptos y actitudes del medio ambiente que nos rodea, desde nuestra familia, desde el punto de vista de la sociedad, del colegio, de lo que hemos aprendido en el ambiente donde nos hemos movido. Y eso que hemos aprendido son actitudes y ejemplos rectos, correctos, honestos, y otros que no lo son. Hemos ido adquiriendo el aprendizaje en la vida de los conceptos que tenemos sobre sí mismos en base a lo que los demás nos han dicho que somos. Muchas veces nuestra propia familia, ¿verdad? Cuando somos niños, que si somos los mejores, somos los más guapos, o quizás no, o quizás qué tonto eres, o qué torpe, y muchas veces sin ningún tipo de maldad, simplemente por no tomar o no tener conciencia del valor que tiene las palabras que damos a un niño que se está formando. Y eso hace que a veces le creemos complejos, que lo van a acompañar a lo largo de la vida, a no ser que él tome conciencia. Entonces todo eso que hemos ido adquiriendo como una identidad son como ejemplos y gajos que hemos extraído del ejemplo de nuestros padres, amigos, profesores, lo que nos enseña la tele, las películas, todo eso. Y hemos ido conformando una identidad con unos gustos, con unas ideas políticas, de deporte, unos gustos a la hora de vestirse, de comer, de hablar, de andar. Eso que nosotros pues definimos como una cultura. Obviamente la personalidad es necesaria para relacionarse, interactuar en el medio donde estamos. El problema es que esta muchas veces se ha ido conformando con complejos, con actitudes negativas que nos siguen arrastrando y nos siguen influenciando
diariamente en nuestra forma de comportarnos, creando, como decíamos, todo tipo de complejos o dependencias psicológicas, por ejemplo, de los demás. Una actitud gregaria, actuar como actúan todos los demás sin ningún tipo de razonamiento o conciencia, indica que somos esclavos de una personalidad, como ha pasado, bueno, pues en estos meses o semanas de confinamiento, con las actitudes gregarias a la hora de arrasar en los supermercados con ciertos productos, sin ningún tipo de reflexión, simplemente porque todos lo hacen. Entonces tiene uno la tendencia a repetir las acciones que hacen la mayoría, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que sea lógico, positivo o bueno. Entonces tenemos que tomar conciencia de la persona que somos, tomar conciencia de la personalidad que tenemos, tomar conciencia de los costumbres y los hábitos que tenemos, para darnos cuenta si son o no buenos o válidos o positivos o justos, en base a la conciencia, que es la que siempre nos tiene que dar esa comprensión de cambio. No debe ser a través de un pensamiento, sino de una comprensión. La comprensión arrastra siempre a la voluntad para hacer una acción, siempre positiva y consciente, muchas veces de cambio, de cosas que tenemos que transformar. No nos olvidemos que si nosotros no nos transformamos, no va a transformarse la vida que estamos viviendo. Luego tenemos, además de esa identidad y esa personalidad que nos condiciona, pues, como decíamos, lo que hemos agregado a la psiquis, que son esas actitudes negativas, muchas veces autodestructivas, para nosotros o para los demás, que tienen siempre un interés egoísta, particular, con la idea de conseguir siempre un placer, un objetivo, un deseo, creyendo que con eso vamos a satisfacer un vacío que muchas veces quizás podamos tener. Pero que a la larga esa acción siempre va a originar un dolor, porque siempre es malo para alguien, siempre origina un daño a nosotros o a las demás personas que nos rodean. Y ahí podemos tener actitudes egoicas de violencia, de miedo, de odio, de autoimportancia, de orgullo, de soberbia, de autocomplacencia, de muchas actitudes negativas, de celos, de tantas cosas que nos dañan y dañan a los demás y que arrastramos y hacen de nuestra vida un infierno de dolor, y a las demás personas que comparten con nosotros también. Y sin embargo, muchas veces le echamos las culpas a las demás personas y no nos damos cuenta de que esas actitudes solo somos nosotros los culpables de tenerlas, porque somos los que las hemos ido incorporando en nuestra vida y somos los únicos que las podemos dejar de tener si nos hacemos conscientes. No nos olvidemos que es algo agregado, no es lo que somos, es lo que hemos ido agregando. Esto origina siempre dolor, y el dolor, como decíamos, siempre está motivado por no tomar conciencia, por ser inconsciente del efecto que va a tener esa acción egoica que voy a tener, porque muchas veces esas reacciones son casi instintivas, son reacciones que no las pensamos, nos damos cuenta de las consecuencias que van a tener, quizás una palabra de más, quizás un grito, quizás una actitud egoísta. No nos damos cuenta que todo eso siempre nos va a dañar a nosotros y a las demás personas. Y entonces decíamos, bueno, tenemos eso, pero también tenemos valores. La meditación nos ayuda a integrarnos con lo que somos. Y eso es fundamental, porque es el punto de apoyo de transformar todo lo demás. Si yo soy capaz de sentir lo que soy a través de un silencio mental, una armonía emocional y una relajación física, tendría la capacidad de sentir mi realidad, de encontrarme conmigo mismo, pero en base a los valores que yo tenga. Entonces, en realidad, lo que uno es alma, y ese alma está compuesta de valores y virtudes, siempre conquistados en la vida, y esos valores y virtudes necesitamos integrarnos con ellos. Necesitamos integrarnos con la conciencia que tenemos en nuestro corazón, y a partir de ahí, en ese punto de refugio, observar con serenidad la vida. La conciencia ni juzga, ni rechaza, ni condena, ni afirma. Simplemente observa y aprende, comprende. No tiene una actitud negativa de autoflagelación, sino tiene una actitud positiva de corrección.
tiene una actitud, por supuesto, humana, de dolor ante el daño hecho. Ese arrepentimiento del alma no es un arrepentimiento destructivo o autodestructivo emocionalmente, sino que es positivo, porque busca siempre una solución, una acción consciente de cambio. Cualquier transformación que hacemos en nosotros, nos damos cuenta que se traslada a la vida, produciendo una transformación de vida. Y esa es la forma más inteligente de actuar. Si nosotros somos capaces de conocernos, seríamos capaces de vivir en forma plena esta vida que cada uno tiene. Entonces, esos tres aspectos que somos, lo aprendido, lo agregado y lo innato, lo que uno es, son elementos o aspectos que la meditación nos ayuda a hacernos conscientes. Entonces, ya que estamos hablando tanto de la meditación, vamos a hablar, ya que hemos definido un poco desde el punto de vista del gnosticismo, qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de meditación, como una actitud serena, separada de la mente, la emoción y el cuerpo, para que actúe la conciencia, tendríamos que ver qué pasos hay para llegar a esa meditación. El primer paso y fundamental es la relajación. La relajación nos ayuda a la parte física, es decir, el cuerpo. Si nosotros somos capaces de relajar el cuerpo, podemos dar pasos más allá. Podemos aspirar a relajar la emoción y podemos aspirar a silenciar la mente. Pero el primer paso siempre es el cuerpo. Si somos capaces de relajar nuestro cuerpo físico, podemos optar a esos otros dos elementos o aspectos de la relajación emocional y mental. Entonces, hay veces que tenemos actitudes físicas de nerviosismo que arrastramos en el día y que ni siquiera nos hacemos conscientes de que es una actitud de contracción muscular o de actitud de defensa nerviosa, ¿verdad? Ante lo que nosotros estamos interpretando como vida, pero como algo agresivo, ¿verdad? Que es lo que origina una actitud de estrés. Cuando nosotros interpretamos que todo eso que estamos viviendo en la vida es como algo agresivo, pues tenemos una actitud de defensa, y esa es una actitud siempre como de ataque, no relajada, sino de defensa, ¿verdad? De nerviosismo. Entonces, tenemos que entender que para comprender la vida hay que tener una actitud más pasiva. Hay que relajar la parte física. Hay que darnos cuenta que tenemos los hombros elevados y bajarlos, relajar. Hay que aprender a respirar. La respiración es la que nos ayuda a relajar la parte física. Entonces, fíjense que la relajación a través de la respiración nos ayuda a nosotros a serenar la parte muscular, musculoesquelética, a la parte nerviosa, la parte neurológica y por supuesto a la parte orgánica, ya que hay siempre una interrelación entre todos los sistemas que conforman el cuerpo. Y para ello hay que aprender a respirar con el diafragma, hay que aprender lo que es una respiración completa. La respiración diafragmática es la que nos ayuda a expandir el diafragma hacia abajo, echando el abdomen hacia adelante, llenando toda la capacidad pulmonar. Esta respiración diafragmática es relajante. Al inspirar hay que echar la barriga hacia adelante y al expirar hay que contraer la barriga hacia adentro. Esa respiración diafragmática, cuando la dominemos, ojalá que no tengamos un cinturón que nos oprima el abdomen y que lo impida, tiene que combinarse con la respiración clavicular, que es la respiración superior. Esta se hace en base a una elevación del tórax y a una exhalación, disminuyendo la presión torácica. Entonces, fíjense que hay dos tipos de relajación, básicamente. Y la primera, la abdominal o diafragmática, es una respiración relajante. La segunda, que es la clavicular, es una respiración de alarma, de alerta, por lo tanto nos da energía. De estas dos solemos utilizar fundamentalmente la superior, la clavicular. Ante, por ejemplo, una actitud de defensa,
tenemos siempre la respiración superior porque nos da energía para estar en alerta. Ante un susto, siempre reaccionamos respirando con la clavícula para defendernos, ¿verdad? Entonces la vida no puede asustarnos, no puede ser algo agresivo, sino que tenemos que tener una actitud relajada para actuar de la mejor manera. Ante una situación grave, de peligro, cuanto más serenos estemos, mejor decisiones tomaremos. No podemos dejarnos llevar por la reacción, por el nervio, porque lo que vamos a hacer probablemente es ponernos en peligro a nosotros y a las demás personas. Pues así debe trasladarse este ejemplo a la vida. Una respiración completa sería primero abdominal, luego clavicular. Y en esa exhalación movilizaríamos la totalidad de la capacidad pulmonar. Eso oxigena, llena de oxígeno el cuerpo y inmediatamente va generando una relajación física. Si queremos aprender a meditar, tenemos que aprender a relajarnos. No solo en el momento que estemos meditando, sino durante el día. Entonces vamos a aprender qué es tener el cuerpo relajado. Entonces cuando estemos en el día a día trabajando, nos daremos cuenta de que estamos en una actitud de contracción y diremos, uy, ¿por qué? Y nos aprenderemos a relajar, respirar, etc. La respiración diafragmática nos da el paso para relajar la parte emocional, porque una vez que el cuerpo está relajado, emite a nivel neurológico la información de que está todo bien, de que está todo relajado. El mismo sistema nervioso va a emitir impulsos y estímulos a todos los órganos de que está todo bien, está todo relajado. La misma presión arterial va a relajarse, va a normalizarse. El pulso también va a bajar y va a entrar todo el cuerpo en un estado de relajación. Y eso nos ayuda a nivel emocional. Pues no nos olvidemos que las emociones, todo está ligado al cuerpo. Y entonces cualquier actitud física alterada afecta a la emoción o a la mente. Por eso el primer paso es el cuerpo. Una vez que ya tenemos el cuerpo perfectamente relajado, y esto no es de un día ni de dos, sino que tenemos que tener un aprendizaje continuo para lograrlo. Pues el segundo paso es aprender a concentrar la atención. Esto nos va a ayudar a silenciar la mente. La mente normalmente la dejamos suelta, es la loca, que la dejamos que ella emita pensamientos continuamente, pues nunca nos hemos detenido a pensar que quizás ella, serena, en un estado de pasividad, no todo el tiempo, pero en momentos en el día, pues quizás nos pueda ayudar a nosotros a silenciar ese torbellino mental para que aparezcan las alegrías del corazón, para que aparezca la expresión del alma, para que aparezca la inspiración. La inspiración es algo que debería reinar en la mente de las personas, que es la que nos ayuda a dar alegría de lo que tenemos, alegría por lo que estamos viendo, por inspirarnos en la naturaleza, en las cosas bellas. Pero muy difícil que ese pensamiento superior aparezca si tenemos una mente acostumbrada a emitir continuamente en base a cualquier estímulo que estemos viviendo en el día a día. Entonces, como decíamos, imagínense a alguien que tiene un problema, que le digamos ahora que para solucionarlo tiene que dejar de pensar en él. Quizás pues como difícil, ¿verdad? Según nuestras ideas. Pero ¿qué tal si lo probamos? ¿Qué tal si serenamos el cuerpo? ¿Qué tal si aprendemos a concentrar la atención en un punto? Quizás en el entrecejo, quizás en una vela o quizás en el corazón. Si aprendemos a dirigir la atención al corazón o la atención a la respiración, al ritmo, y vamos dándonos cuenta que la mente se va serenando, silenciando, y esto nos va dando como la energía de separarnos del problema, donde ya estamos en otra actitud mental diferente, donde vamos a descubrir que si la mente está serena, vamos a descansar y a llenarnos de una actitud consciente que nos va a permitir dar la solución a lo que estamos buscando. Entonces podríamos decir que cuanto más nos separemos de lo que queremos resolver, mejor solución daremos, porque lo estamos viendo con otra perspectiva. Y eso es fundamental.
Cuanto más alto subo la montaña, mejor perspectiva tengo de donde estoy viviendo, ¿verdad? Pues igual es esta capacidad de separación. Esta capacidad de separación no es una actitud de falta de que no nos importe lo que estamos viviendo o las personas que nos rodean. Es todo lo contrario, es saber valorar. Pero para hacer eso hay que valorar en forma consciente, tenemos que aprender a separarnos. Porque yo no puedo valorar algo que no conozco. Y no lo conozco si estoy apegado por intereses, deseos. Ni siquiera nosotros mismos, ni siquiera las personas que nos rodean, las conocemos. Para hacerlo tendríamos que separarnos un poco. Tendríamos que verla con perspectiva. Tendríamos que ver los valores que tiene. Y eso lo haríamos cuando actúe en nosotros la conciencia. Y eso nos va a dar una perspectiva muy diferente de nosotros y de la vida y de las personas que nos rodean. Por ello, la concentración, es decir, concentrar la atención en un punto y dirigirla y mantenerla, nos va a dar un gran poder, que es luego tener una acción consciente. Cualquier deportista de élite que quiera triunfar en lo que hace necesita aprender a concentrarse. Cualquier persona que quiera aprender cualquier oficio necesita la concentración. Pues si nosotros queremos despertar esa conciencia, en nosotros tenemos que dar un paso más allá de la mente a través de la concentración de la atención. Entonces, a partir de ahí, la mente se convierte en un lago, porque se serena y es capaz de reflejar el cielo. Y ese cielo está dentro de nosotros también. Y ese cielo es nuestra propia conciencia. Ya es la meditación. Meditar es compensar. Y eso es ir más allá de la mente, de lo que conocemos. Porque la solución siempre es nueva. Porque la conciencia siempre es nueva. Porque la verdad siempre es en el instante. No se puede evocar en base a lo que ya conocemos, sino que es siempre espontánea. Por eso tenemos que ir más allá. Y esa meditación va a generar un estado de integración con nuestra alma que nos va a dar un arrobamiento físico, emocional y plenitud mental a todos los niveles. Esa es la acción de la conciencia. Eso es meditar. Eso es meditar. Pero lo que pasa es que meditar son las tres. Si nosotros fuéramos capaces de relajarnos y de respirar, ya eso es válido. Es un aspecto de la meditación. Pero si vamos más allá y somos capaces de concentrar la atención e ir más allá de lo que conocemos y de tener silencio mental, ya eso es otro paso más elevado, que también es meditar. Pero si fuéramos capaces de evocar la conciencia, de sentirla en el corazón y a través de esa plenitud y esa serenidad, sentir la expresión de nuestra realidad, que es nuestra conciencia en nosotros, ya ese es un objetivo muy, muy grande. Y a partir de ahí despertaríamos esa luz interior. Entonces eso nos da muchas posibilidades, porque la podríamos proyectar en aquellos que quisiéramos reflexionar. Es decir, que podríamos hacer grandes comprensiones de nosotros y de lo que estamos viviendo en la vida si fuéramos capaces de llegar hasta ese tercer estadio o escala. Entonces, todo eso es válido, ¿verdad? Pero vamos a analizar entonces tres tipos muy básicos de meditación, porque estamos hablando de que estos son siempre generalidades. En realidad esto se puede ampliar mucho más, pero como una generalidad que ojalá les dé inquietudes de conocer y de profundizar, que es el gnosticismo universal, pues vamos a ver que el primer tipo es la meditación contemplativa. La meditación contemplativa es la que nos ayuda a llegar hasta ese tercer estado, es decir, relajar el cuerpo, concentrar la atención para ir más allá de la mente, silenciarla, e integrarnos en un estado superior, en base a una actividad de la conciencia en nosotros. Ya si fuéramos capaces de llegar ahí y recrearnos en ese estado, recrearnos en el corazón con lo que estamos sintiendo, en base a una contemplación que estamos haciendo interior, ya eso tiene un gran valor, porque eso nos ayuda a integrarnos con nuestra alma, la fortalece a nuestra conciencia, a esos valores, y por supuesto nos ayuda a separarnos
de los eventos, de los estados que estamos viviendo y nos ayuda a tener una perspectiva de solución. Esto ya tiene un gran valor, llegar aquí, a ser capaces de contemplar. Indica un gran dominio de sí mismo. Pero quizás la más útil desde nuestro punto de vista es la siguiente, que es la meditación reflexiva. La meditación reflexiva es la que nos ayuda a llegar a ese estado, pero esa conciencia que ya está activa, dirigirla a algo que necesitamos comprender o resolver. Puede ser, a lo mejor, un problema que tenemos de convivencia. Y ser capaces de dejar de echar la culpa a las demás personas o a la otra persona con la que convivimos. Llegar a relajar el cuerpo, llegar a relajar la parte emocional. Ser capaces de, a través de la concentración, silenciar la mente y proyectar esa conciencia a la escena o las escenas del día en las que hemos tenido el conflicto, pero tratando de vernos a nosotros por qué hemos actuado así, por qué hemos pensado eso, por qué hemos dicho, por qué hemos reaccionado, qué sentíamos, qué pensábamos, es decir, como analizarnos, pero separados, solamente desde el punto de vista de la conciencia. La conciencia solamente observa para conocer, y cuando conoce, comprende, pero en base a una observación que, como decíamos, ni tiene interés, ni nos juzga, ni nos condena, ni nos afirma, nos justifica, sino que simplemente es separado, es imparcial, es objetivo. Entonces, si fuéramos capaces de atraer esa escena y vernos a nosotros, quizás descubriríamos en nosotros esas actitudes y nos sorprendería de por qué la tenemos. ¿Por qué tenemos estas actitudes negativas de celo, o de odio, o de rencor? ¿Por qué? Si el que le hace daño es a mí, ¿quién o qué la introdujo en mí? Y ahí nos damos cuenta de que en realidad nosotros hemos permitido que aniden en nosotros esas actitudes y las hemos hasta alimentado y nunca nos hemos hecho conciencia de para qué la tenemos, qué utilidad tiene. Y lo que es más grave, nunca nos hemos hecho conscientes de cuánto daño nos han hecho, cuántos errores han hecho que cometamos. Entonces, esta reflexión siempre es una proyección de la conciencia, proyección de la luz. La reflexión es una cualidad de reflexión de la luz. La luz golpea y rebota, refleja. Nosotros tenemos que proyectar la luz para que refleje, rebote y nos dé una comprensión. ¿Y hacia dónde la vamos a proyectar? Hacia nosotros, hacia esas actitudes, hacia esos eventos en los que actuamos de esa forma, para que nos conozcamos. Entonces, al reflexionar vamos a extraer conciencia y comprensión, que nos va a ayudar a transformarnos. Es decir, a dejar de alimentar esas actitudes cuando hemos comprendido que no tienen razón de ser. Y por lo tanto, transformarnos desde la raíz, a nivel conscientivo. No es una represión, sino es una transformación en base a la conciencia. La luz tiene esa cualidad, pone todo en orden. Y hay que poner orden en este universo interior. Y eso solo lo puede hacer cada quien. Solo nos podemos ayudar a nosotros mismos cuando activamos la conciencia. No significa que las demás personas no nos puedan dar una ayuda en un momento determinado, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pero la mejor persona que nos puede ayudar está dentro de nosotros. Somos nosotros mismos. Y es nuestra propia conciencia. Quizá algo que nunca hasta ahora le habíamos dado valor. Pero si activamos esa luz, todo se va a poner en orden poco a poco, en forma armoniosa, no en forma violenta. Y vamos a cambiar nuestras actitudes en la vida. Y así nos vamos a dar cuenta de que la vida también cambia. La vida nos refleja lo que nosotros hemos ido sembrado en ella en función de las actitudes y las acciones que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra existencia. Por lo tanto, uno recoge lo que siembra. Por eso qué importante es sembrar bien. Y para ello qué importante es conocernos, transformarnos para hacer esas siembras correctas, para que tengamos todos una vida plena. Por eso esa meditación reflexiva nos ayuda a comprender.
Y la comprensión elimina esos nudos, esas cadenas que hacen que seamos condicionados o esclavos en nuestra forma de actuar libre, en base a esas actitudes negativas que decíamos que teníamos en la mente, en las emociones, en la acción, y que tienen sus nombres y apellidos, y que no dejan de constituir ese yo, ese agregado psicológico que a lo largo de esta existencia se ha expresado muchas veces teniendo esas actitudes negativas no acordes. El resultado de la acción de esas actitudes siempre es el dolor. Por lo tanto, el dolor en realidad es algo que provoca el ser humano por ignorancia, porque no comprende o conoce el efecto que va a tener esa acción que está teniendo o está haciendo, sino que a veces nos dejamos llevar por el impulso instintivo, irracional, la palabra, por una emoción descompuesta. Y al ser esclavo de sí mismo es muy difícil que seamos felices. La felicidad se conquista en base a la libertad. Y la libertad debe ser interior. No es uno más libre porque tenga la casa más grande, sino porque no tenga esclavitud psicológica y no tenga dependencia de sus complejos y de sus malos hábitos que ha ido adquiriendo. Por lo tanto, nos transforma a nosotros, transforma la vida en base a adquirir valores. Cada vez que yo comprendo algo y cambio una actitud, voy a encarnar un valor. Ese valor es una virtud que se encarna en el alma y hace que tengamos más valores. Una persona que tiene valores es una persona humana, es un ser humano con mayúsculas, porque el ser humano es el que ha encarnado alma y por lo tanto tiene la totalidad de sus valores encarnados, tiene desplegadas las alas y las capacidades plenas de su propia alma. Eso, para lograrlo, hace falta un conocimiento de sí mismo. Si la humanidad toda tuviera el alma encarnada, no habría egoísmo, no habría crueldad, no habría insensibilidad ante el dolor ajeno, no habría esa indolencia que vemos en muchas personas de que no le importa el dolor del que no tiene, del pobre, de aquel que se esfuerza cada día en traer la comida a la casa. Es decir, tendríamos un sistema y una humanidad con felicidad, porque habría la comprensión, habría la caridad, habría la ayuda mutua, habría la humildad para aprender, habría la generosidad para compartir, habría la alegría para vivir y habría todo eso que buscamos como felicidad, pero que no se va a encarnar en el ser humano ni en la sociedad por arte de magia, sino hacemos ante una comprensión reflexiva de cómo estamos actuando y por lo tanto qué hay que transformar. Si queremos la transformación de la sociedad, tenemos que llegar primero a la transformación del individuo y ese es uno mismo. No podemos pretender cambiar a nadie, no tenemos tampoco el derecho, solamente tenemos la obligación de conocernos para tener la elección de transformarnos. Entonces, quisiéramos invitarles a todos a esta aventura del estudio de sí mismo, del conocimiento de sí mismo. Esos son pasos firmes, son pasos reales, que en base a esos pasos reales podemos transformar nuestras vidas y tener una actitud plena y darnos cuenta en realidad que todo depende de nosotros, todo depende de nosotros. Nadie es dueño de lo que le pasa. Nadie puede decidir o elegir qué cosas le van a pasar o no, porque eso es la vida, y la vida es espontánea, espontáneamente maravillosa. Y lo único que podemos ser dueños es de nuestra actitud ante eso que nos va a pasar. Eso sí podemos ser dueños, de cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a estar en serenidad, en una actitud serena, emocional, mental, para que actúe la conciencia en mí y me ayude a aprender de eso que estoy viviendo y a superarme a mí mismo. Eso sí podemos nosotros elegir. O por el contrario, ante eso que me está sucediendo, podemos reaccionar por una reacción negativa de odio, de ira, de violencia, de miedo, y entonces ante esa reacción
al ser esclavos de esa reacción, seremos esclavos de lo que nos está sucediendo. Y simplemente veremos que nos suceden eventos en la vida sin nosotros extraerle un porqué, sin nosotros extraerle un sabor, ni tampoco un aprendizaje. ¿Y qué valor tendrá entonces una vida así vivida? Para llegar a la ancianidad, ojalá que todo lo que aspiramos, ¿verdad? Pero ¿de qué sirvió? ¿Para qué valió? ¿A quién ayudó? Entonces fíjense que la vida es algo maravilloso, pero que tiene un porqué, tiene un sentido. Y el sentido que ella tiene es para que la conciencia comprenda, para que el alma se encarne, para que la persona se conozca y por lo tanto para que nosotros, en base a lo que vivimos, crezcamos a nivel interno espiritualmente. Ese es el objetivo que tiene la vida, el de aprendizaje. La vida es la gran escuela y aquel que aprende a vivir se hace maestro de ella. Pero no se puede aprender a vivir si somos esclavos de sí mismo y no dueños. Esclavos de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo, o de lo que estamos pensando, o no ser capaz de parar y ser víctimas de sí mismo es lo más triste, ¿verdad? Pero quizás lo que a muchos nos pasa. Y la única manera de transformar y cambiar eso es conocernos. El que se conoce es capaz de transformarse y por lo tanto de dominarse, de ser dueño de sí. Por eso en los evangelios apócrifos, por ejemplo el evangelio apócrifo gnóstico de Tomás, dice algo muy muy interesante. Dice, el que lo conoce todo, pero no se conoce a sí mismo, falla en todo. Qué interesante, ¿verdad? A veces creemos que conocemos muchas cosas de fuera y creemos que vamos a acertar en cada actitud y acción que vamos a tener en la vida. Sin embargo, en este evangelio apócrifo gnóstico nos dice que fallaríamos, erraríamos. Sin embargo, el que se conoce a sí mismo tiene la capacidad siempre de actuar por conciencia y esa es la que va a dar siempre la solución. Esa actitud consciente nunca daña a las personas que nos rodean. Siempre actúa por armonía y hace que nos ubique a nosotros en la vida en el lugar que nos corresponde, sin entrar a chocar con nadie, como hacen los planetas en el sistema solar. Cada uno tiene su órbita, nadie choca con nadie, porque está dentro de una armonía que ha generado el Sol, la luz. La luz pone orden, por eso cuando nos autoconocemos, ponemos orden paulatinamente en nuestra existencia. Les invitamos a conocerse, les invitamos a vivir el conocimiento gnóstico que está dentro del corazón de cada uno. Les invitamos a ser libres y para ello darnos cuenta que el único que puede romper esas cadenas es uno mismo. Por lo tanto, les invitamos a ser partícipes del desarrollo de este curso en cada una de sus ciudades. Muchas gracias a todos y que tengan pues una feliz jornada. Bien, estimados amigos que nos han acompañado en esta tarde, de esta manera pues hemos concluido lo que ha sido la temática prometida para todos ustedes. Quisiéramos de todas maneras hacer una recomendación que lógicamente ya está contenida en el desarrollo del tema que bien ha llevado Ignacio Contreras. Y es que cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas una dificultad en la vida, una tristeza, cuando vengan a tu vida esas situaciones que uno muchas veces no sabe qué hacer porque le atormentan los pensamientos, haga una meditación que se garantiza que haciéndose bien hecha, de ella vendrá automáticamente la solución, porque la meditación es un acto de compensación en el cual yo puedo obtener lo que el diario vivir o lo que son las dificultades, digamos, del cada día no me pueden entregar. Pero por eso se le llama a la meditación un acto de compensación, porque efectivamente en él voy a encontrar a través de esa técnica científica aquellas cosas que normalmente no están escritas, pero la persona las lleva en su interior, digamos, en su vida están escritas y necesita aprender a leer el libro de su propia vida.
Entonces los invitamos para que la meditación se convierta en adelante para todos nosotros en una herramienta de trabajo para descubrir, como dije al principio, el universo que todos nosotros tenemos en nuestro interior. Queremos también volver a recordarle a todos aquellos que nos escuchan, todos aquellos que han tenido la amabilidad de compartir con nosotros este espacio de instrucción, que aquí justamente donde se está haciendo la transmisión van a encontrar ustedes el enlace que queda lógicamente en la descripción. Ahí está el link a través del cual todos ustedes, los que así lo deseen, pueden hacer una inscripción para que participen entonces en una forma continuada, en una forma metodológica, didáctica y muy organizada sobre lo que es el curso que tenemos para todos ustedes, y que lógicamente desde ya mismo pues les advertimos sobre las grandes cosas extraordinarias que cada quien puede descubrir sobre sí mismo y que difícilmente podría encontrarlas por allí escritas en cualquier lugar, porque vuelvo a repetir, están escritas es en el libro de la vida de una persona. Así de que muchísimas gracias a todos ustedes por la amabilidad de acompañarnos esta tarde. Esperamos entonces que sus preguntas las puedan también dejar redactadas aquí, y como hemos dicho, si la persona quiere, se le puede enviar en forma personalizada, dependiendo si deja su dirección correcta para ubicarle, o si no, sencillamente se entregarán las respuestas para el día de mañana, que podrán ser visualizadas por todas las personas que han integrado, digamos, el compartir del estudio que en la tarde de hoy hemos realizado. Queremos decirle que el Instituto Cultural de Estudios Gnósticos a nivel del planeta tiene entonces no solo esta temática, sino muchísimas otras que lógicamente vienen a nutrir y a cubrir los vacíos que normalmente un humano puede tener y no ha podido encontrar la forma de poderlos cubrir, de poderlos sanar. Entonces es la gnosis, el conocimiento que permite a la persona poder cubrir y poder, digámoslo así, saciar en una forma objetiva, práctica y científica esos espacios que normalmente suelen aparecer en la vida y muchas veces uno no sabe qué hacer porque es quizás muy dificultoso. Así de que para todos ustedes una muy feliz noche. Gracias por acompañarnos y recuerden que estaremos siempre para darle atención a todas sus inquietudes a través del conocimiento gnóstico universal. Una feliz noche para todos.